Morena acusa que Mexicanos contra la Corrupción podría estar ligada al lavado de dinero y a la defraudación fiscal. Precisamente está en la línea del financiero en este momento el jefe delegacional, Ricardo Monreal. Delegado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Me da gusto saludarte y saludar a todo el auditorio de esta tarde. Lo andábamos buscando desde hace días para saber su opinión y hoy tuvimos la oportunidad de finalmente que tomara la llamada para dar su punto de vista al respecto, por favor. No sabía que me habías buscado tantos días, sabía que ayer se me complicó y ofrecí hacer la entrevista. Nunca me oculto y una disculpa. Voy a investigar por qué no se me pasó la llamada, pero siempre aquí respondo y siempre contesto. Pero bueno, en efecto, mira, primero eso es una farsa, los ataques a nosotros, que si hay conflicto de intereses o que si hay alguna irregularidad en los contratos, va a surgir en la auditoría que he solicitado personalmente a la Contraloría del Gobierno de la Ciudad y a una auditoría externa, es decir, la autoridad y una auditoría externa. Si hay un elemento que presuma irregularidad en la asignación de contratos, estoy dispuesto a asumirlo. No tenemos nada que ocultar y me parece que es una motivación política. En cambio, nuestra denuncia, que no fue al aire y no fue en los medios solamente, no fue una estrategia mediática, sino que yo acudí a la autoridad que es el SAT a que se inicien auditorías de las asociaciones civiles donde Claudio X González es presidente, cofundador o vocal o miembro del directorio de estas asociaciones. Nosotros presumimos, Héctor, que hay desviación de recursos, lavado, defraudación fiscal, evasión fiscal, sí, y otros posibles delitos. Y eso lo va a determinar la autoridad hacendaria. ¿Ustedes van a presentar alguna prueba, licenciado Monreal? ¿Ustedes van a presentar alguna prueba? Sí, claro. Incluso tengo 2 documentos que ya presenté al SAT con datos y pruebas contundentes, fechas, cantidades de recursos, de cientos de millones de pesos de cada asociación, de Únete, de Mexicanos Primero, de Mexicanos contra la Corrupción, y también demostré cómo estas asociaciones civiles se han convertido en negocios millonarios, como la filantropía, la caridad, la buena fe, se han convertido en negocios millonarios para quienes las promueven. Estoy demostrando, Héctor, que el señor Claudio X González, tan solo en 2 de las asociaciones que preside, la de Mexicanos Primero y la de Mexicanos contra la Corrupción, percibe al mes cerca de 670,000 pesos, cuando son asociaciones civiles no lucrativas, cuando menos, sin contar viáticos, sin contar gastos de representación, sin contar hospedajes, es decir, solo de su salario percibe 678,000 pesos, más que un ministro de la Corte, que por cierto es escandaloso el sueldo de los 500,000 pesos. Pues aquí un miembro de una asociación civil gana 700 y tantos mil pesos, ahora casi 700. Ahora yo te digo, la gente se preguntaría, bueno, pues está bien, que hay problema que gane 650. No, sí hay problema porque son recursos públicos, es decir, todas estas asociaciones civiles, Héctor, son donatarias, pero son deducibles de impuestos, es decir, si no los donaran tendrían que ir al erario público para satisfacer necesidades colectivas, pero son recursos públicos. Incluso también demostramos cómo en una de las asociaciones civiles hubo aportaciones de gobiernos estatales, de gobiernos municipales y de entidades del sector público como Pemex, Lotería Nacional, la Secretaría de Educación Pública, el Estado de Guerrero, el Estado de Chiapas antes del 2011, el Estado de Puebla, el municipio de Puebla, el municipio de San Andrés. Es decir, es un tema muy delicado. Yo no hice solamente una bandera mediática, no solo fui a medios a denunciar actos ilegales o probables actos ilegales, sino que fui al SAT
y entiendo que el SAT es una institución de buena fe, que se registran todos los movimientos fiscales, y por eso entregué 2 documentos, uno a inicios de febrero y otro apenas ayer. Son documentos que me gustaría que viera la población, que viera la opinión pública, para que se enterara de que no es un asunto de solamente respuesta por lo que ellos hicieron, no, es un asunto de justicia que es necesario en este momento, Héctor, que nos demos cuenta a qué fines se persigue, a qué fines obedece todo este tipo de asociaciones. Hay asociaciones civiles, Héctor, de buena fe, Médicos Sin Frontera, los Niños contra el Cáncer, asociaciones de niños con leucemia, asociaciones con niños con parálisis cerebral. Es decir, hay asociaciones filantrópicas muy encomiables, pero estas son políticas y reciben cientos de millones de pesos que son deducibles de impuestos. Y alguna gente dona de buena fe. Yo no culpo a los que donan, culpo a los que mal conducen y mal dirigen y mal emplean estos recursos que les donan. Señor Monreal, acabamos de escuchar pues completa, de manera íntegra, la posición y la respuesta ante lo que dimos cuenta al momento de hacer la presentación para platicar con usted. Ahora, después de esto, Mexicanos contra la Corrupción emitió un comunicado en donde dice: ante los señalamientos de Monreal, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad contesta. Y sobre todo hacen 5 preguntas que me gustaría hacérselas a usted, licenciado Monreal, y que sea muy concreto en la respuesta. Ya sabe usted los tiempos de televisión, para que podamos entender lo que pregunta Mexicanos contra la Corrupción y cuál es su argumento. ¿Le parece? Sí, me parece. Bien, ahí va la primera. ¿Por qué se ha privilegiado a tantos contratistas zacatecanos que nunca habían trabajado en la Ciudad de México? Primero, porque la ley lo contempla y porque se asignan en un comité y licitan públicamente, siendo de cualquier estado o de cualquier región. Así lo dice la ley. Bien. Y así lo dice Compranet. Segunda, ¿la asignación de obras y proveedurías fueron llevadas a cabo de acuerdo a lo que marcan las leyes vigentes? Pregunta Mexicanos contra la Corrupción. Categóricamente sí, y por eso estoy diciendo y pidiendo una auditoría a todos los contratos que se refirieron, para que sean órganos públicos de control. Bien. Los que determinen si fue correcta la asignación o si fue incorrecta. Y una vez que se resuelva la auditoría, asumiré íntegramente los resultados de la misma. 3. ¿Están calificadas las empresas para llevar a cabo las obras y contratos asignados? Sí, están calificadas. Incluso la Contraloría ha verificado y ha determinado en días pasados si estos trabajos se están realizando. Están calificadas y tienen experiencia en otras entidades de la República. Bien. La penúltima, ¿por qué recibieron tantos contratos 2 contratistas que guardan una relación de amistad con su hija? Eso es falso. Nosotros licitamos 1.400 millones de pesos en obras y en proveeduría, y lo que se señalan son contratos por cerca de 20 millones de pesos que licitaron y que se asignaron de acuerdo con la ley. No es una cantidad significativa, pero además la ley no discrimina por el origen de donde se encuentran las empresas, y se asignaron no por el delegado, sino por un comité que integra la Contraloría e incluso una Contraloría Ciudadana y 12 personas que forman un comité colegiado. Todo se hizo de acuerdo con la ley, pero si hubiera dudas, yo me estoy sometiendo a una auditoría que yo mismo solicité al órgano de control y vigilancia de la Ciudad de México y a un despacho con prestigio para que practique una auditoría externa. Yo sí lo estoy haciendo. Por eso yo pido que también ellos se sometan a la auditoría fiscal que estoy planteando, que además no es un asunto de voluntad. Estoy solicitando que se haga por el SAT. Por último, ¿por qué no se han hecho públicos todos los contratos de obra y proveeduría de la delegación? No, sí, están en el Compranet. Usted puede entrar, o cualquier gente que nos esté viendo, sí, o cualquier gente que nos esté escuchando, puede entrar al portal de Compranet, y todos los contratos que se han elaborado y licitado están en Compranet, que es un portal de la función pública,
y que puede fácilmente cualquier persona acceder a ello. Es público y transparente. Bien, licenciado Monreal, ¿le parece que en algún momento en estos días podamos organizar un encuentro entre usted y pues el mismo Claudio X González o con quien Me él decida, gustaría, para platicar y debatir pero- estos temas aquí frente a la audiencia de Financiero Bloomberg? Por supuesto, yo lo aceptaría con mucho agrado y lo aceptaría, de verdad se los digo, ojalá y aceptar, para que la población se diera cuenta quién miente y quién dice la verdad. Desde este momento le digo, Héctor, estoy dispuesto para cualquier día, en cualquier momento, acudir a tu programa y debatir sobre este y sobre los temas de las asociaciones civiles, que es muy grave, porque lamentablemente la filantropía, la caridad, se está convirtiendo en un negocio millonario de personas sin escrúpulos, y lo voy a demostrar. Licenciado Monreal, gracias por el día de hoy y estamos en comunicación. Claro que sí, estoy en espera del debate con el señor Claudio X González. Muchas gracias. Lo organizamos. Gracias, delegado. Gracias.